¿Qué relación hay entre fracciones, decimales y porcentajes? Muy bien, aunque nosotros ponemos este título, digamos que lo engloba todo, lo primero que nos gustaría comentar es que el conjunto del que nosotros nos queremos referir en esta cápsula es el conjunto de los números racionales, ¿sí? El conjunto de los números racionales lo tenemos que asimilar, digamos así, clarísimamente con el conjunto de las fracciones, ¿sí? En este sentido, los porcentajes entran naturalmente, porque los porcentajes son fracciones. El porcentaje 17% es la fracción 17 partido por 100, 17 céntimos. Se trata del mismo número, simplemente expresado de maneras diferentes. El simbolito este que ponemos de dos ceritos y una barra, en realidad lo único que significa es partido entre 100. Sí, o sea que tenemos el conjunto de los números racionales y, digamos, dentro de él, fracciones y porcentajes, ¿sí? La relación que tenemos con los decimales es un poco diferente, ¿sí? Los decimales nosotros no los tratamos como un conjunto numérico, sino como una manera de representar números, racionales algunos y otros que no lo sean. Vamos un poquito para atrás para entender esto desde la perspectiva un poquito más histórica. En la escuela nos pasa exactamente lo mismo que en la historia, y es que los primeros números que hemos necesitado todos son los números naturales, que son los números que se utilizan para contar. Pero esa necesidad, digamos, después se vio, digamos, superada por la necesidad de medir. Cuando yo quiero medir el largo de una mesa usando una unidad de medida, que puede ser un palito, no me importa, yo a veces pongo 3 palitos y me queda un trozo que no alcanza para poner un cuarto palito, pero sino que es una parte de ese, una fracción de palito. Y es por eso que tanto en la historia como en la escuela vemos la necesidad de introducir otros números que nos ayuden a hablar de números que están entre los números naturales. Tenemos el número 3 y tenemos el número 4, y en el medio necesitamos otros números que nos representen posiciones intermedias, ¿sí? Nosotros en la escuela esa primera aparición habitualmente viene de la mano de los números decimales, porque como en nuestro entorno estamos mucho más rodeados de números decimales que de fracciones, habitualmente lo que hacemos es entre 3 y 4 lo dividimos en 10 partes, marcamos el trozo que nos queda y por lo tanto ahí tenemos 3,4, 3,7, ¿sí? Pero en realidad lo que tenemos aquí también es una fracción, porque nosotros tenemos una unidad partida en 10 trocitos y de las cuales hemos cogido algunos, ¿sí? Históricamente los números decimales fueron muy posteriores a las fracciones porque dependen del sistema posicional decimal, que en otras ocasiones hemos comentado que es una creación, digamos, en el mundo occidental de la Edad Media, digamos, mientras que las fracciones se conocían desde mucho antes, ¿sí? Las partes de una unidad se conocían de mucho antes. Tenemos entonces que están los naturales, y para completar necesidades que con los naturales no tenían han surgido los números racionales. Los números naturales están incluidos dentro de los racionales, y en el mundo de las matemáticas, digamos, académicas, hay otro conjunto en el medio que los alumnos no se lo encuentran hasta finales de primaria y sobre todo en secundaria, que es el conjunto de los números enteros, ¿no? Que vienen los negativos. Pero esa necesidad es muy, muy posterior. Históricamente, las necesidades vienen dadas por la medida y nos hace que salgamos de los números naturales y necesitamos los racionales. Los racionales identificados clarísimamente como fracciones, ¿sí? Cuando esas fracciones tienen como denominador una potencia de base 10, o sea, cuando tienen denominador 10, 100 o 1000, ya el mismo nombre con el que nosotros los reconocemos nos da clarísimamente la relación que hay entre uno y otro. Si yo tengo la fracción 7 partido por 10, le digo 7 décimos, y se corresponde exactamente con el número 0,7. La idea básica es que en la línea numérica yo tengo entre el 0 y el 1 dividido en 10 trocitos, y de esos 10 trocitos agarro el séptimo, ¿sí?
y eso lo puedo representar como 7 partido por 10 como una fracción o como el decimal 0,7 o el decimal 0,70 o la fracción 14 partido por 20, ¿sí? Una de las cosas que es importante es ver que esos no son números diferentes. 7 partido por 10 y 14 partido por 20 no son fracciones diferentes, son maneras diferentes de representar el mismo número racional, que es ese puntito que ocupa aquel lugar que teníamos entre el 0 y el 1, ¿sí? Por eso para nosotros la idea de relacionar decimal con fracción nos va a dar una muy buena manera de acercarnos a la idea de que los racionales son números que nos ocupan muchos de los espacios que habían dejado libres en la línea numérica los números naturales. Y es sobre eso que nos gustaría discutir en esta cápsula. ¿Cómo hacemos conversiones entre fracciones y decimales? Aquí hay un punto muy interesante del que ya hablábamos antes y que está relacionado con el hecho de que por qué los racionales son el conjunto de las fracciones. Todas las fracciones se pueden escribir como números decimales, ¿sí? Hace un momento comentábamos 7 décimos, que es 0,7, o 13 partido por 100, que es 0,13, o 27 partido por 10, que es 2,7, y la propia manera de hablar ya nos hace la conversión. Eso serían las conversiones que son muy sencillas, que son las de fracciones decimales, o sea, fracciones que tienen en el denominador un 10, un 100, un 1000, una potencia de 10. Pero una de las cosas que es fundamental entender es que hay algunas fracciones que tienen como su representación decimal decimales que son infinitos. No que el número sea infinito, sino que su representación tiene infinitas cifras después de la coma. El número 1/3 se representa como 0,333 y eso no acaba, es 0,3 periódico. Tiene infinitas cifras después de la coma, pero no podemos decir que sea un número infinito porque claramente es más pequeño que 1, o sea que de infinito no tiene nada. Por lo tanto, las fracciones, algunas se convierten en decimales finitos, decimales que tienen una cantidad después de la coma que no es infinita, en ese sentido, finito, y otros decimales y algunas fracciones se convierten en decimales que son infinitas. Ya vimos el caso más conocido de todos, que es el de 1/3. Pero hay otro tipo de números decimales que no se corresponden con ninguna fracción, ¿sí? Y no es que no se haya encontrado en la fracción, sino que se sabe que no hay ninguna fracción que equivalga a él. El ejemplo más famoso en este sentido es el del número pi, que es un número que tiene una expresión decimal que es 3,1415,962, infinitas cifras, pero no hay ninguna fracción que ocupe el mismo lugar en la línea numérica que el número pi. ¿Sí? El número pi solo lo podemos representar usando la letra griega pi o haciendo, digamos, una aproximación decimal, digamos, y dejando siempre muy claro que poner puntitos suspensivos al final para decir que ese número sigue, ¿sí? Pero dentro de los decimales que son finitos y aquellos decimales que aunque son infinitos están relacionados con una fracción, nos interesa mucho establecer esas conexiones, ¿sí? Porque son dos maneras diferentes de representar el mismo número y no solo porque estamos en un currículum en que las conexiones se resaltan mucho, sino porque es como traducir de dos idiomas diferentes pero diciendo la misma cosa, hablando del mismo número. Y es por eso que si a mí, por ejemplo, me ponen una operación en que yo tengo que sumar 3 séptimos más 0,4, para hacer esa operación en que uno de los números está dado en un sistema de representación que es la fracción y el otro en números decimales, lo que me interesa es convertirlos los dos al mismo sistema y poder operar con ellos. En ese sentido, nosotros necesitamos saber hacer las transformaciones. Y así como hemos dicho que es de 0,4 para pasar a la fracción, que podríamos poner primero 4 décimos y después simplificando 2/5, no tiene dificultad. La dificultad podría plantearse cuando yo quiero pasar de fracción a decimal. Y en este sentido, un ejemplo que podríamos poner es
decimal corresponde a la fracción 5/9, ¿sí? Nosotros cuando recibíamos digamos, una enseñanza tradicional donde lo importante es que nosotros supiéramos ejecutar unos mecanismos y no era importante que nosotros entendiéramos por qué esos mecanismos funcionaban, nos quedábamos muy tranquilos cuando nos decían, para convertir una fracción en decimal, divide denominador entre numerador y ahí lo obtendrás. Pero nosotros no pretendemos, digamos, hacer ese tipo de transmisión digamos, de recetas a nuestros alumnos. Nos interesa que ellos entiendan por qué si yo divido 5 entre 9, el resultado decimal de esa división pues, se corresponde con el mismo punto del que estábamos hablando. Lo más natural para un alumno de entender, de representar 5/9, es que agarra la línea numérica, tiene el 0, tiene el 1, lo divide en 9 trocitos y marca el quinto de esos trocitos. Lo que ha hecho es la unidad dividirlo en 9 partes iguales y para eso hacemos 1 dividido en 9. Y entonces vamos haciendo la división, ¿no? Y vemos que no entra ninguna unidad entera, que tenemos que ir a un décimo multiplicado por 9 son 9 décimos y por lo tanto comienzo a hacer todo mi algoritmo, digamos, en columnas que tenía para hacer la división y veo que hay una cierta irregularidad y es que siempre me va dando el residuo, me va dando 1 y siempre es 1 lo que tengo que repartir entre 9. Y entonces ahí vemos que hay una periodicidad en la respuesta y es por eso que anotamos que es 1 dividido en 9 da 0,1 periódico. O lo que es lo mismo, 0, y infinitos unos atrás de la coma que no acaba. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero 5/9, tengo que agarrar 5 de esos trocitos y por eso lo que hago es multiplicar por 5 el 0,11111, que me queda 0,55555 infinitas veces, ¿sí? O sea que en principio para poder entender por qué 5/9 se corresponde con el número 0,5 periódico, yo lo que hago es 1 dividido entre 9, la unidad dividida en 9 trocitos y multiplicar por 5 para llegar al quinto. Pero observemos que aquí lo que se trata es del 1 y 2 operaciones multiplicativas, una división primero y una multiplicación luego, que tienen la gracia de que conmutan entre ellas. Yo puedo cambiar el orden sin alterar el resultado. Yo podría primero multiplicar por 5 y después dividir entre 9. Entonces lo que estaría haciendo es 1 por 5, que da 5, y dividido entre 9. O sea que aquí entiendo por qué hacer 5 dividido entre 9 me genera la expresión decimal de la fracción 5/9, porque de lo que se trata es de que yo tengo una unidad dividida en novenos y agarro 5, o lo que es lo mismo, yo tengo 5 unidades y las reparto entre 9 personas. Eso es muy fácil de entenderlo con pizzas, ¿no? A mí me tocaría exactamente lo mismo si yo tengo 5 pizzas y para repartir entre 9 amigos, a mí me tocaría la 9ª parte de 5 pizzas, o sea, 5/9. Pero si tuviera una pizza sola dividida en 9 trozos y me como 5, también se corresponde con lo mismo. Y es por eso que es una unidad dividida entre 9 y después multiplicada por 5, o lo que es igual, 5 unidades divididas entre 9.